Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sin... Buenos días, aquí Miguel Laverde y Ana Campos, con ustedes para compartir uno de los hechos que han marcado historia en las revoluciones latinoamericanas. el día de hoy hablaremos de la mítica Revolución Cubana, así que acomódense que el programa inicia ya. Y antes de morir, yo quiero cantar mis versos del alma. Cuba es una isla tropical ubicada en el norte de las Antillas y de gran diversidad de suelos. Antes de la llegada de los españoles era habitada por grupos indígenas como los taínos y los ibonés, entre otros. La explotación encomendera y las enfermedades llevó al exterminio de los grupos indígenas y posterior importación de esclavos de África. Su principal actividad de producción consistía en la caña de azúcar y el tabaco. Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente al programa del día de hoy, en el cual vamos a hablar de una de esas revoluciones que han generado impacto, sobre todo en Latinoamérica. Pero antes, Ana, cuando hablamos de Cuba es necesario comprender un proceso independentista que tras 4 siglos de dominación española, con ayuda de la intervención estadounidense, lograrían la independencia, pero se darían cuenta en el último momento que eso tenía un precio. Aquel sueño de libertad de una nación tendría limitantes. Exacto, Miguel. Antes de hablar de la revolución, es necesario que comprendamos con los oyentes el papel de los Estados Unidos en la isla caribeña, los líderes corruptos por la mafia, abogados, médicos y campesinos que formarían la revolución. Y finalizaremos con grandes preguntas. ¿Por fin existe la victoria del pueblo? ¿O será que es un gobernante más? En 1898 debía representar un nuevo capítulo en la historia de Cuba. En ese año, Cuba se independiza de España, pero no es del todo libre. Es más, a raíz de su independencia, el temor de José Martí se hizo realidad. Recordemos que el sueño de José Martí era emancipar a Cuba de España para crear una república independiente y así evitar el imperialismo norteamericano. Sin embargo, José Martí nunca llegaría a imaginarse que la independencia de Cuba resultaría favoreciendo a Estados Unidos. Pues, una vez Cuba se independiza de España, pasa a ser colonia estadounidense. José Martí tampoco llegaría a imaginarse que la creación de una república democrática no sería suficiente para impedir el intervencionismo norteamericano. Recordemos que la Constitución Política del 91, que daba paso a la creación de la República de Cuba, contenía un epígrafe conocido como la Enmienda Plato, que reservaba el derecho a Estados Unidos de intervenir directamente en Cuba. Es así como la nueva república y sus mandatarios seguían al servicio del sistema capitalista, reproduciendo las mismas injusticias sociales que llevaron a Martí a emprender la revolución. La desigualdad y la explotación de trabajadores en las industrias azucareras seguían más vigentes que nunca. Cada vez era más la presencia de industrias extranjeras que controlaban la economía del país. La United Fruit Company era un ejemplo de ello. Era la principal productora de azúcar en Cuba y la principal inversionista en infraestructura, vías férreas y sistema de telégrafo. No obstante, el trato y las condiciones laborales eran deplorables. Los trabajadores eran tratados casi como esclavos. Trabajaban largas jornadas a cambio de salarios míseros. A estas desigualdades se le suman las grandes crisis que tuvo que enfrentar la República Cubana. Un ejemplo de ello, la Gran Depresión, que tuvo grandes impactos para un país monoproductor dependiente de la economía norteamericana y europea. Fulgencio Batista, tras el derrocamiento de Gerardo Machado en el 33, se autonombró coronel de las Fuerzas Armadas y puso presidencias bajo su voluntad desde el 33 al 40. En el 40
se declaró una nueva constitución, la cual promulga la democracia en toda la república, y gobernó con presidencia legítima de 1940 a 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde se unió a los aliados y generó un gran crecimiento económico para el país. Tras acceder a ser sustituido la presidencia por Grau de Sarmatir, se trasladó a Florida, donde escribió Sombras de América, obra publicada en México de 1946. Regresó después a Cuba en 1948, fecha en la cual fue elegido senador, cargo desde el que se dispuso a preparar su candidatura a la presidencia para las elecciones que debían celebrarse en junio de 1952. Sin embargo, poco antes de la fecha, Batista protagonizó un golpe militar, tras al cual disolvió el Congreso, suspendió la Constitución de 1940 e legalizó todas las formas políticas, erigido en dictador. Muy bien, Ana. Hasta el momento, ¿qué piensas de lo que hemos escuchado? ¿Batista sería la opción de un progreso del país en términos de libertad? Pues Miguel, Cuba siempre ha vivido de un sueño de libertad, pero las ambiciones del país del norte claramente lo han mantenido al margen de vivirlo como ellos quisieran. Y aunque llegara un soldado como Batista, que emplearía leyes que proclamaron la completa independencia del país, el pasar del tiempo también demostró que ese poder y los dólares se le subieron a la cabeza. Representaron el poder opresor que éste llegó a realizar. Además hay que comprender el papel de la mafia en esta isla. Exactamente. Pues al hablar de la mafia es importante referirnos a Meyer Lansky y Lucky Luciano, quienes fueron los principales referentes del crimen organizado en la isla. Lo más preocupante acá es que Meyer Lansky formaba una íntima amistad con Batista. Pero ahora, ¿cómo una persona que le dio la libertad al pueblo cubano se convertiría en un dictador? Pero en esos momentos de dictadura, un estudiante que cursaba Derecho sería una piedra en el zapato. Fidel Castro. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Fidel Castro fue estudiante de Derecho en la universidad en Cuba. Esto le dio una gran visión a él para poder comprender la situación cubana en la época de los 50 y sabiendo esta situación él de la desigualdad en Cuba económica y social que había por parte del dictador Fulgencio Batista, empezó a armar un grupo de personas las cuales empezaron siendo estudiantes de la universidad y colegios, los cuales estaban contra de esa dictadura la cual llevaba este personaje Fulgencio Batista en Cuba, porque era muy desigual. En la parte oeste, hacia la parte de lo que era La Habana, era muy ostentoso el lugar, mientras en la parte este pues no tenían ni qué comer, no habían calles pavimentadas y ni siquiera había un trabajo digno para las personas cuando se tenía. Esto dio pie a que ellos tomaran la decisión de unirse para hacer una revolución en contra del régimen que estaba en ese momento de Fulgencio Batista. Fidel Castro encabezó el ataque contra el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba para obtener armas con que oponerse al régimen de Batista. El ataque fracasó y Castro sería capturado y condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, en 1955, el gobierno cubano liberó a Castro, que pronto huyó a México, donde se unió al movimiento revolucionario 26 de julio. En la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio. El 25 de noviembre de 1958 parten de México los hermanos Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto El Che Guevara junto con otros 78 hombres en el yate Granma. Desembarcaron el 5 de diciembre del 58 al sur de la isla. Las fuerzas de Fulgencio Batista ya conocían sobre el desembarco del yate Granma. Por lo tanto, el intento de tomarse Santiago de Cuba fue un fracaso. 70 hombres murieron en los combates contra los ejércitos de Batista. Los barbudos restantes se ocultaron en la Sierra Maestra al oriente de la isla, en donde con el apoyo de los campesinos lograron hacer crecer sus fuerzas nuevamente, tanto en alimento como en reclutas.
Ya a partir de allí, casi todos los combates fueron victorias. Por ejemplo, en la batalla de Santa Clara, ganada por Ernesto Guevara, los combates del 29 y 30 de diciembre en las cercanías de La Habana, como por ejemplo la batalla de Yaguajay, comandada por Camilo Cienfuegos. Y finalmente, la revolución se consolida con la huida de Fulgencio Batista a la medianoche del 31 de diciembre. Vaya, la historia que hemos escuchado hoy tiene muchas facetas. Claro, Miguel, si tú analizas lo podríamos mirar desde muchas perspectivas. Pero algo sí es claro y es que con la revolución existieron cambios notorios. Exacto. Pero en otra transmisión hablaremos de los enigmas de la revolución, como por ejemplo, ¿qué pasó con Cienfuegos? Porque una revolución que no tenía carácter comunista fue empleando esta política. En 8 días mejor nos vemos para hablar sobre eso. Podríamos aprender más. Por ahora, gracias por escuchar. ¿Y usted qué opina de la revolución cubana? No siendo más, gracias por escucharnos y nos veremos en otra oportunidad. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia